Bien, siguiendo con el video, bien, vamos a ir a la página de Materialize, Materialize, CSS, Materialize, Materialize, ahí está. Y en esta página nos vamos a ir a la introducción. Pueden descargar ustedes un zip con 3 carpetas y en este caso configurarla, es decir, todo este código HTML lo voy a copiar en mi caso y voy a crear un proyecto en NetBeans. En este caso voy a trabajar con lo que es PHP. Bien, entonces vamos a crear un proyecto en PHP. Bien, si ustedes no tienen el PHP, hay que instalar un plugin dentro de lo que es NetBeans y de esa manera queda habilitado lo que es PHP. Bien, para poder trabajar acá, ¿cierto? Es necesario que, lo voy a poner aquí, video-jQuery, bien, 01. Es necesario que tengan instalado un servidor que puede ser Champ, WAMP Server o LAMP o WAMP, ¿cierto? Yo en este caso tengo MAMP. Y básicamente la idea es que el proyecto quede guardado en la ruta donde se almacenan las páginas, ¿cierto?, del servidor Apache. Bien, en mi caso viene por defecto, así que eso. Entonces ahí está mi proyecto. Bien, voy a poner un control 7 para que se pueda ver mejor. Ahí está. Y en este proyecto lo que voy a hacer es borrar este... No lo voy a borrar, sino que voy a borrar el contenido. Bien, pego el contenido que acabo de sacar de acá, de la página oficial, y descargar las carpetas. En mi caso voy a copiar las carpetas que ya tenía descargadas. Bien, las copio, las carpetas CSS, y las pego acá. Bien. Y eso es lo que tenemos que hacer primeramente en la instalación. Bien, una vez que tenemos nuestra página, podríamos nosotros en el body seguir trabajando. Recuerden que Materialize importa lo que son los JavaScript al final del documento body. Bien, y acá lo que está haciendo es, acá si se fijan, está haciendo referencia al código jQuery. Bien, ¿qué pasa si yo no tengo conexión a internet? En este caso tendríamos que copiar esta ruta. Bien, si se fijan, yo la voy a copiar. Voy acá, la pego acá. Bien, y si nos fijamos, este es todo el código jQuery. Bien, si se fijan, es un código extenso en donde si yo no tengo conexión a internet o si estoy trabajando, ¿verdad?, puedo seleccionar todo el código, lo puedo copiar. Bien, y podríamos acá crear un archivo JS, bien, una carpeta, un JavaScript file, y aquí podríamos nosotros ponerle, por ejemplo, jQuery finish, y acá podríamos nosotros pegar todo el contenido que acabamos de copiar. Bien, grabamos y eso es todo. Bien, si es que no tuviera conexión a internet, más adelante podríamos nosotros sacar esto y agregarlo directamente ahí y estaríamos haciendo referencia a ese archivo. Bien, y eso es todo. Bien, o vuelvo a insistir, lo dejan por defecto. Si siempre van a tener conexión a internet, lo dejan por defecto. Si lo van a subir a un servidor, ¿cierto?, el servidor siempre va a tener conexión a internet. Podrían dejarlo como lo maneja la plantilla, o en su defecto descargan el código y crean el archivo como lo acabo de hacer. Bien, entonces esa es la importación que ustedes necesitan. Bien, por otra parte tenemos otra importación que es propia de Materialize, que es del framework CSS que estamos trabajando. Bien, pero eso es. Ahora, dentro de lo que es jQuery, tenemos que definir un script. Bien, y este script tiene que ser de un tipo que se llama, en este caso, text JavaScript.
y cerramos este script. Bien, ahí está. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Y dentro de este script definimos una estructura, bien, que sería una función anónima. Bien, dentro de esta estructura, dentro de este selector, punto y coma, aquí definimos una función anónima, así. Y aquí seguimos trabajando, por ejemplo, para ver si funciona, le vamos a poner un alert, funciona. Bien, entonces lo vamos a ejecutar. Yo voy a elegir en mi caso el navegador Chrome. Bien, lo ejecuto y dice que funciona. Bien, entonces hasta el momento estamos bien. Ahora, la idea es que lo mostremos con Materialize. Bien, entonces en Materialize vamos a ver que existe un método, bien, existe un objeto, mejor dicho, que nos entrega un método, bien, y este método se llama toast, bien, recibe dos parámetros. Uno es el mensaje, por ejemplo, y el otro es el tiempo que quiero que permanezca activo. Bien, de esa forma lo ejecutamos, bien, y ahí nos dice hola toast por 5 segundos, bien, y se va. Entonces también tenemos listo lo que es el framework de Materialize. Bien, ¿qué es lo que es jQuery? En este caso, jQuery funciona de la siguiente manera. Nosotros podríamos acá, bien, definir un párrafo, bien, y este párrafo podría tener un contenido que se podría llamar párrafo 1, bien. Podríamos tener otro párrafo, bien, que podría llamarse párrafo 2 y así sucesivamente. Bien, ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bien, lo voy a ejecutar. Bien, hasta el momento eso es lo que tenemos. Bien, la gracia que tiene esto es que yo voy a poder inspeccionarlo. Bien, ahí tenemos los dos párrafos. Bien, podría ir a la consola y ya desde acá podríamos hacer lo siguiente. JavaScript funciona como un selector. Bien, y, eh, y lo que nosotros tenemos que especificar con esta sintaxis es qué selector voy a utilizar, qué selector vamos a ocupar. En este caso, si yo elijo P, por ejemplo, y colocamos en este caso la primera propiedad que vamos a conocer que se llama HTML, bien, entonces al hacer esto y colocamos acá, por ejemplo, texto desde jQuery, lo que estamos haciendo es modificando cada párrafo. Bien, si colocamos un enter, bien, entonces en nuestra página, como podemos ver, modificamos el texto de los dos párrafos. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer además? Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos seleccionar P y podríamos llamar nuevamente al método HTML y si damos un enter, bien, vamos a obtener el contenido que tiene el párrafo P. En este caso, como el contenido del párrafo P tiene el mismo texto, entonces eso es lo que nos va a devolver. Entonces la propiedad HTML sirve para poder modificar un contenido y también sirve para poder obtener el valor asociado a ese contenido. Bien, entonces, y aquí se combinan las variables, bien, porque podríamos hacer lo siguiente: yo podría guardar en una variable que se llame, por ejemplo, contenido igual a, abro paréntesis con jQuery p.html, bien, de esa manera, enter, y si muestro contenido, bien, tengo el contenido que tiene el párrafo. Bien, entonces ahí estamos juntando algunos componentes. Bien, ahora, ¿qué pasa si quisiéramos nosotros, por ejemplo, solamente cambiar el contenido del párrafo 1 y el contenido del párrafo 2, dejarlo como está? Bien, otra cosa importante, si yo actualizo la página, vuelve a la forma en como estaba antes. Bien, ahora, dentro de esta estructura que vemos acá, existen selectores a nivel de CSS. Bien, podríamos darle un class, por ejemplo, a este red. Bien, y a este de acá le podríamos dar un class green. Bien, con white text, ambos con white text. Entonces
se le voy a poner white text, y acá lo mismo, white text. Bien. Pero aparte de eso, estos párrafos van a tener un ID asociado. Bien, este se va a llamar párrafo 1 y este de acá se va a llamar párrafo 2. Entonces, ya si se fijan acá, cambia totalmente la forma en cómo nosotros ahora podemos manipular estos párrafos. No lo voy a hacer desde acá porque la idea es primero partir por la consola y después programar los eventos en JavaScript y poder asociar y trabajar con jQuery. Bien, entonces si vamos a la consola, grabamos, ¿cierto? Vamos a la consola, actualizamos, ya tenemos un párrafo rojo y un párrafo verde. Y además tienen un ID que se llama P1 y P2. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿cierto? Colocamos P, estamos seleccionando todos los párrafos del DOM, todos los párrafos que existen en el documento. Si nosotros hacemos la propiedad HTML, por ejemplo, texto desde jQuery, el mismo ejemplo anterior, vamos a cambiar los dos textos. Bien. Por otra parte, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar el texto del párrafo 1 solamente, entonces lo podríamos hacer de dos maneras. Bien. Una manera es por medio del ID. Si nosotros quisiéramos trabajar por medio del ID, usamos el hashtag P1, por ejemplo. Bien. Y si quisiéramos hacer esto, HTML, podríamos poner aquí el texto es, perdón, este párrafo es el primero, por ejemplo. ¿Bien? Enter. Entonces solamente vamos a cambiar un párrafo. Bien. Ahora, si quisiéramos cambiar el párrafo del texto 2, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, pero cambiando el contenido del párrafo 2. Ahora, ¿en qué consiste el HTML? El HTML no solamente puede cambiar el contenido del párrafo, sino que también, lo voy a borrar, bien, sino que también podemos juntar o podemos trabajar con etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta P, podríamos decir, este es el segundo párrafo. Y cerramos la etiqueta B. Entonces, el método HTML nos permite poder acceder o poder escribir texto y además etiquetas. Entonces, si nos fijamos, nuestro párrafo queda en negrita, ¿cierto? Y fíjense en lo siguiente ahora. La otra propiedad, el método HTML, como les mencioné, actúa de dos maneras, como editor y como para poder obtener los valores. Entonces vamos a definir en este caso contenido 1, bien, va a ser igual a comillas hashtag p1.html ahí. ¿Qué estamos haciendo ahí entonces? Ahora el método no está escribiendo, sino que está obteniendo lo que está dentro de ese párrafo, que es el párrafo rojo. Bien, le imprimimos con 1 y ese es el contenido del párrafo 1. Luego hacemos lo mismo, pero con el párrafo 2, y fíjense en lo siguiente. Imprimimos el contenido número 2 y cuando nosotros obtenemos el valor, bien, obtenemos todo el contenido, incluyendo las etiquetas. Bien, entonces eso es lo que tenemos que considerar al momento de trabajar con HTML. Bien, ya. La otra forma en cómo nosotros podemos cambiar el contenido de un párrafo es por medio de las clases. Bien, en este caso voy a hacer un clear acá. Bien. Y lo otro que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente acá. Por ejemplo, .red .html. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo todos los componentes del DOM que tengan la propiedad red, que sean de fondo rojo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Mi color es rojo, por ejemplo.
Entonces vamos a cambiar el contenido. Bien. Entonces solamente los que tienen el color rojo. Entonces esas son las dos formas en cómo nosotros podemos editar el contenido de una etiqueta HTML. No solamente de un párrafo, puede ser de cualquier etiqueta. Bien. Y lo ideal es que todas las etiquetas, si yo voy a procesar información, la etiqueta debiera tener una class o debiera tener una ID. Bien. Y para el segundo lo mismo. Por ejemplo, podríamos decir aquí punto .green, por ejemplo, y podríamos decir aquí mi color es, perdón, ahí, mi color es verde. Ahí está. Bien. Y ahí vemos el color. Y si quisiéramos, por ejemplo, como los dos tienen la propiedad white text, podríamos hacer lo siguiente. Miren, punto white text, como ambos tienen la propiedad white text, entonces mi texto es blanco. Y con eso, si nos fijamos, ¿verdad?, ambos cambian de valor. ¿Qué podemos concluir del HTML? El HTML es un método que sobreescribe lo que había antes. O sea, si antes estaba ocupado con otro contenido, ese contenido es eliminado y se coloca el nuevo contenido. Bien. Por otra parte, lo que también habíamos revisado era que nosotros podríamos escribir, ¿cierto?, en una etiqueta, en un párrafo, etiqueta P, ¿cierto? Y podríamos nosotros mostrar la información, ¿verdad?, incluyendo las etiquetas. El otro método que cumple la misma funcionalidad, ¿ya?, pero si nosotros no quisiéramos incluir etiquetas HTML, cumple la misma funcionalidad, vuelvo a insistir, de escribir en un contenido en la propiedad text. Bien, entonces, por ejemplo, podríamos colocar lo siguiente: alert, por ejemplo, respuesta más. Y si quisiéramos mostrar el párrafo 2 que tiene negrita, podríamos hacer lo siguiente. Utilizo el selector, utilizo la ID, por ejemplo, hashtag P2, punto text ahora. Entonces, si hacemos un punto text, bien, ahí, vamos a ver que la respuesta va a ser, este es el segundo párrafo. Bueno, ahí me equivoqué, le puse párrafo. Pero si se fijan, no muestra las etiquetas HTML. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre text y HTML? Aquí vamos a verla. Entonces, si colocamos HTML, enter, entonces el HTML me entrega la información incluyendo las etiquetas asociadas. Bien. En cambio, si usamos la palabra text, no nos vamos a visualizar que si quisiéramos incluir etiquetas HTML, con el text no vamos a poder. Bien, vamos a tener que, en este caso, usar el HTML. Bien. Eso es en relación a lo que hace JavaScript en una primera parte, ¿cierto? Es poder editar el contenido de un documento HTML. Bien, la idea es poder explicarlo en la consola para ver inmediatamente los resultados que podemos trabajar. Bien, y obviamente es la punta del iceberg solamente, pero tenemos que saber, ¿cierto?, que hay más métodos asociados. Uno me va a servir para poder agregar estilos, bien, dependiendo de un evento. Otro me va a servir para poder agregar texto, o sea, que el texto se vaya complementando, bien, y así sucesivamente. Bien, entonces la idea es que primero se entienda esa primera parte, que es HTML o text, que es la otra propiedad, bien, y por otra parte están los otros métodos que nos permiten poder agregar contenido a nuestro párrafo. Ejemplo, vamos a limpiar acá. Bien. El otro contenido tiene que ver con el append. Bien. Por ejemplo, seleccionamos un párrafo. Voy a seleccionar el párrafo 2, por ejemplo, o el párrafo 1 si queremos. Punto append. Y el append, ¿qué es lo que hace? El append me permite, en este caso, agregar, por ejemplo, un BR. Bien, o sea, el texto se mantiene, pero voy a juntarlo con un BR y le voy a poner, en este caso, segunda línea. Segunda línea. Bien.
Entonces, el append lo que hace, ¿cierto? Agrega más contenido al párrafo 1, ¿bien? Y si quisiéramos hacer lo mismo con el párrafo 2, podríamos hacerle aquí, ¿cierto? Esta es una nueva línea del párrafo 2. ¿Bien? Y ahí tenemos ya más elementos agregados. Entonces tenemos el append, ¿cierto? Tenemos el HTML y tenemos el text. Bien, esas son algunas de las propiedades que nosotros podemos eh, acá está, que podemos ir revisando en la medida que nosotros vayamos eh, trabajando. Bien, entonces está la propiedad text, está la propiedad HTML, bien, que es lo que hemos estado revisando. Bien, ahí está la descripción. Y también está el append. Si se fijan, hay más métodos asociados, pero en realidad en este video se van a explicar lo esencial. Bien, Eh, y hay algunos métodos interesantes y relevantes, bien, que vamos a irlos definiendo en la medida que vayamos trabajando. Bien, entonces, de partida, iniciar esos tres métodos, bien. Y la idea, obviamente, después es poder trabajar con más elementos asociados. ¿Bien? Entonces dejamos hasta acá este video, de tal manera que se pueda entender la utilidad de lo que hace jQuery para poder pasar posteriormente a las demás propiedades y a los eventos con JavaScript.